Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Ruth M. Gurrola, Enrollagent, de Arcoiris Income Tax School, Educación 365, Mundo Fiscal. Traemos nuevas estrategias para este 2024, el ahorro de impuestos, para que compartan con sus clientes, amigos y familiares. Estaremos hablando sobre las estrategias de último momento para el matrimonio, los hijos y la familia en 2024. Si tiene hijos menores de 18 años y presenta su declaración de impuestos comercial como empresa unipersonal o sociedad, puede encontrar grandes ahorros en el trabajo que sus hijos realizan para su empresa. Si opera como una corporación, no descuide contratar a sus hijos. También hay buenos ahorros para usted de esa manera. En este artículo encontrará 5 estrategias de deducción de impuestos de fin de año que se aplican si se va a casar o divorciar. ¿Tiene hijos que están trabajando o que trabajaron o que podrían trabajar en su empresa? O de otra manera, ¿tiene situaciones en las que da dinero a familiares y amigos? Entonces, vamos a hablar de esto a detalle. Número 1. Incluya a sus hijos en su nómina. ¿Sus hijos menores de 18 años lo ayudaron en su empresa este año? ¿Les pagó por su trabajo? Debe pagarles por el trabajo y pagarles en un formulario W2. ¿Por qué? En primer lugar, los salarios W2 pagados por el padre al hijo menor de 18 años por el trabajo realizado que se informan en el formulario 1040 anexo C de la empresa, para el padre son completamente deducibles por el empleador padre y también están exentos de impuestos federales sobre la nómina, tanto para el padre como para el hijo. Por lo tanto, si opera su negocio como una empresa unipersonal o una LLC de un solo miembro, grabada en el anexo C, o como una sociedad conyugal, entonces los siguientes 3 puntos son ciertos. No enfrenta impuestos federales sobre la nómina sobre los salarios W2, que en caso paga su hijo menor de 18 años. En la mayoría de los estados, no se enfrentan impuestos estatales sobre la nómina. Su hijo menor de 18 años no paga impuestos federales sobre la nómina y en la mayoría de los estados no paga impuestos estatales sobre la nómina por el empleado de cuenta propia o de alguna manera bajo un W2 porque estaría exento de los bajos ingresos. Si opera como una corporación, su hijo y la corporación pagan impuestos sobre la nómina, pero eso no elimina los beneficios, simplemente los reduce. Quiere decir que de cualquier manera, si es su empresa corporativa la que está contratando a su hijo, de cualquier manera es un gasto para su empresa. Está ahorrando un impuesto, un porcentaje en impuestos, dependiendo qué tipo de corporación es. Si estamos hablando de una corporación tipo C, usted estaría ahorrando un 21%. Si está usted trabajando o presentando impuestos a través de una corporación tipo S, pues entonces el impuesto que llegaría a ahorrarse es dependiendo del valor de sus salarios dentro del formulario 1040. Para ver los beneficios de contratar a su hijo en su negocio, independientemente del tipo de negocio, consulte la reforma fiscal. Aumenta los beneficios fiscales de emplear a un hijo. En segundo lugar, gracias a la reforma fiscal, su hijo puede usar la deducción estándar de 2024 para eliminar los impuestos sobre la renta de hasta $14,600 en salarios.
En tercer lugar, su hijo puede contribuir hasta $7,000 en cualquiera de los siguientes. Una cuenta tradicional de retiro AIRA que le permite a su hijo deducir esa cantidad de los impuestos federales. Esta es la estrategia a utilizar si el hijo tiene más de $14,600 en salarios en una W-2 y desea que el hijo tenga más dinero libre de impuestos. Por otro lado, muchos dirían que si el niño está en el tramo impositivo del 10% o el 12%, los ahorros impositivos del AIRA tradicional no valen la pena. Dirían que se debe utilizar un Roth para obtener un mejor resultado financiero. Y a medida esto es verdad. Un Roth AIRA que no es deducible de impuestos, pero permite al niño a retirar las contribuciones sobre el dinero depositado en cualquier momento libre de impuestos y penalidades. Número B, retirar las ganancias libres de impuestos después de 59 años y medio. Esta es la mejor estrategia para usar si el niño tiene $14,600 o menos en salarios a través de un W-2 y otros ingresos ganados, porque el niño no necesita una deducción impositiva. Hay un ejemplo. Si su hijo tiene 14 años y no tiene ingresos más allá de los que gana de su negocio de propiedad única, usted le paga como ingreso a través de un W-2 $11,800 en salarios, justos valores en el mercado por el trabajo que él ha realizado durante el año a través de su empresa. Usted le deduce los $11,800 y se queda con $4,366, porque su categoría de impuestos a la renta federal es el 37%. Quiere decir que si de alguna manera usted contrata a su hijo, le paga a través de un formulario W-2 $11,800 y usted está a un rango impositivo del 37%, pues está ahorrando un impuesto de $4,366, tan solo por haber contratado a su hijo y haberle pagado $11,800. Además, recuerde que su hijo está libre de impuestos de FICA, así como usted también. Su hija recauda los $11,800 y no paga impuestos al gobierno federal porque está exenta de impuestos federales sobre la nómina y la deducción estándar de $14,600 elimina por completo el salario que usted le ha pagado de los $11,800. Luego, puede depositar hasta $7,000 en una cuenta Roth IRA y comenzar a ahorrar para su jubilación, la universidad u otros objetivos financieros. Su unidad familiar tiene los $11,800 y también tiene $4,366 en efectivo en su bolsillo. ¿Por qué? Porque se los ha ahorrado de impuestos. Aquí tenemos un punto clave. Para evitar los impuestos sobre la nómina, el padre debe de pagar el salario al hijo en un formulario W-2. Si utiliza el formulario 1099, su hijo beneficiario paga impuestos sobre el trabajo por cuenta propia sobre los ingresos sobre esa 1099 que usted le va a emitir. A través de una corporación, si opera un negocio como una corporación C o una corporación tipo S, la corporación realiza la contratación en este caso. Por lo tanto, su corporación como su hijo pagan impuestos sobre la nómina. Esto no es un factor decisivo para la estrategia, pero sí reduce el beneficio familiar neto. Entonces, vuelvo y repito, si usted opera
su negocio como una corporación tipo C, como una corporación tipo S, pues no se va a ahorrar el impuesto de nómina, pero a lo largo se va a ahorrar el impuesto sobre la renta de la corporación porque ese salario, sueldo salario que usted le ha pagado a su hijo es un gasto operativo de su empresa. Los impuestos sobre la nómina del hijo también son negativos para la corporación cuando se compara la corporación con la empresa unipersonal como una posible opción de entidad comercial. Entonces, no dejemos pasar el hecho de que porque usted opera una corporación no le puede pagar a su hijo. Sí le puede pagar, solamente que la estrategia viene a marcarse de diferente manera. Para obtener información adicional sobre los beneficios de contratar a su hijo, consulte Reciba su pago. Contrate a su hijo. Además, utilice las deducciones fiscales comerciales para crear el fondo universitario de su hijo para saber cómo un Roth IRA mejorará esta estrategia cuando el hijo no tiene ingresos imponibles porque sus ingresos laborales son inferiores a la deducción estándar. Nota sobre los impuestos para niños, lo que en inglés se llama el kiddie tax. El desagradable impuesto para niños no se aplica a los salarios ni a otros ingresos laborales del niño. El impuesto para niños se aplica a los ingresos no laborales, lo que son ingresos no derivados del trabajo, como pueden ser dividendos, intereses y alquileres, no a los ingresos que provienen del formulario W2. Esa es la estrategia para los salarios a los niños menores de 18 años. Ahora vamos a ver la estrategia para divorciarse después del 31 de diciembre. La regla del matrimonio funciona así. Se considera casado durante todo el año si se casa el 31 de diciembre en el último momento. Aunque los legisladores han realizado muchos cambios para eliminar las diferencias de beneficios fiscales entre contribuyentes casados y solteros, en la mayoría de los casos, la declaración conjunta funcionará a su favor. Por lo tanto, puede ser mejor esperar hasta el próximo año para finalizar el divorcio. La única forma de saber el verdadero impacto de estar casado antes o después del 31 de diciembre es calcular los impuestos en un escenario de antes y después. Es cierto que es un inconveniente, pero puede producir un resultado muy valioso. Si se casa el 31 de diciembre, no presente la declaración como casado. Presente la declaración como casado con presentación por separado. En la mayoría de los casos, esta es una forma segura de pagar de sus impuestos de la mejor manera. Tenemos una advertencia sobre la pensión alimenticia en caso de que cualquiera de los cónyuges esté recibiendo o pagando pensión alimenticia. La Ley de Empleos y Reducción de Impuestos, el TCJA por sus siglas en inglés, modificó el tratamiento fiscal de los pagos de pensión alimenticia en virtud de acuerdos de divorcio y manutención por separado, celebrado después del 31 de diciembre del 2018. Conforme a las reglas anteriores, el pagador deduce los pagos de pensión alimenticia y el receptor los incluye en los ingresos. Conforme a las nuevas reglas que se aplica a todos los acuerdos celebrados después del 31 de diciembre del 2018, el pagador no obtiene ninguna deducción fiscal y el receptor tampoco los incluye en los ingresos. Entonces, aquí tenemos que ayudar a nuestro cliente a decidir cuál es la mejor manera de presentación. Una,
si se está divorciando durante el año fiscal. 2, si se casó durante el año fiscal. Estrategia número 3. Permanezca soltero para aumentar las deducciones hipotecarias. 2 personas solteras pueden deducir más intereses hipotecarios que una pareja casada, como explicamos en las nuevas reglas que le permite duplicar sus deducciones para intereses hipotecarios. Recordemos que la deducción estándar de una pareja casada puede ser mucho mayor que lo que pagan en intereses hipotecarios. Entonces ahí ya no sería tan conveniente presentar el anexo A, que son las deducciones detalladas. Entonces, de alguna manera, el permanecer soltero cuando se es propietario de una casa sería la mejor estrategia, permanecer soltero. Si es propietario de una casa con alguien que no sea su cónyuge y la compró el 15 de diciembre del 2017 o antes, puede deducir individualmente los intereses hipotecarios de hasta $1.000.000 sobre la hipoteca. Por ejemplo, si usted y su pareja viven juntos y son propietarios de casa juntos, pero no están casados, el límite de deducciones hipotecarios para los dos es de 2 millones, 1 millón por cada uno. En cambio, si se casa, el límite automáticamente se reduce a 1 millón. Pero si compró su casa después del 15 de diciembre del 2017, se aplica el límite de hipoteca reducido de $750,000, uno de los cambios que nos trajo la TCJA. En este caso, para 2 personas solteras, la deducción máxima por intereses hipotecarios se basa en un techo hipotecario de 1.5 millones. Entonces, de alguna manera, para esta estrategia, le conviene seguir soltero. Estrategia número 4. Cásate el 31 de diciembre o antes. Recuerda, si te casas el 31 de diciembre, estarás casado durante todo el año para propósitos de la presentación de impuesto federal y estatal. Si estás pensando en casarte en 2025, es posible que quieras reconsiderar ese plan por las mismas razones que se aplican en un divorcio, como se describió anteriormente. El IRS podría poner a tu disposición grandes ahorros para el año fiscal 2024 si te casas el 31 de diciembre del 2024 o antes. Una vez más, tienes que hacer los cálculos en tu declaración de impuestos en ambos escenarios para saber los beneficios y perjuicios fiscales para tu caso particular. Pero un viaje temprano al juzgado puede ahorrarte miles de dólares al efectuar el matrimonio. Estrategia número 5. Haz uso del tramo impositivo del 0%. En los viejos tiempos, utilizabas esta estrategia con tu estudiante universitario. Hoy en día, esta estrategia no funciona con los estudiantes universitarios porque el impuesto por hijos ahora se aplica a los estudiantes de hasta 24 años. Estoy hablando del kiddie tax, del impuesto de los hijos menores. Pero esta estrategia es buena, así que plantéese esta pregunta. ¿Le doy dinero a mis padres u otros seres queridos para hacerles la vida más cómoda? Si la respuesta es sí, su ser querido está en el tramo impositivo del 0% sobre las ganancias de capital. El tramo impositivo del 0% sobre las ganancias de capital se aplica a una persona soltera
con menos de 47,025 en ingresos imponibles y a una pareja casada con menos de 94,050 en ingresos imponibles. Si el padre u otro ser querido está en el tramo impositivo de ganancias de capital de 0%, puede obtener un beneficio adicional por su dinero regalado a esta persona, acciones apreciadas en lugar de efectivo. Por ejemplo, si usted tiene una tía y le regala acciones con un valor justo en el mercado de $20,000, por las que pagó $2,000, la tía vende las acciones y no paga impuestos sobre las ganancias de capital. Ahora tiene $20,000 en efectivo después de impuestos para gastar, lo que debería solucionar las cosas por un tiempo. Entonces, yo voy a verificar cuáles de mis familiares están de el 0% nivel impositivo de impuestos para ver qué me conviene más. Si le regalo dinero o le regalo parte de mis acciones para que posteriormente este familiar las venda. Ahora, en el caso de mi tía, si ella hubiera vendido las acciones, habría pagado impuestos de $4,284 en su tramo impositivo del 23,8% sobre las ganancias del 18%. Pero como está en un tramo impositivo del 0%, pues entonces no paga nada de impuesto por ganancias de capital. Por supuesto, $2,000 de los $20,000 que regaló se aplican a su exención de impuestos a las herencias, que a este momento nosotros, todo individuo en particular, puede regalar hasta 13,6 millones si es soltero. Pero cualquier regalo que hagamos en efectivo o en propiedad, tenemos que reportarlo. Si está casado y hace la donación conjuntos, cada uno tiene una exclusión de impuestos a las donaciones por $18,000, por un total de $36,000. Y eso elimina el impuesto a las donaciones. Pero debe presentar una declaración de impuestos a las donaciones que muestre al gobierno que dividió el regalo. Entonces, recordemos que yo como persona individual particular puedo regalar a alguien hasta un máximo de $18,000, ¿verdad? Y la persona que lo recibe no paga impuestos y yo tengo que reportar ese valor mayor a los $18,000 en mi reporte de regalos en el formulario del IRS. Ahora, hablemos de las conclusiones sobre este artículo. Si tiene un hijo menor de 18 años y opera su negocio como propietario único del anexo C o como una sociedad conyugal, definitivamente debe considerar poner a ese hijo en su nómina. ¿Cuál es la razón? En primer lugar, ni usted ni su hijo pagarían impuestos sobre la nómina, sobre esos ingresos que usted le pagó a su hijo. En segundo lugar, con la adición de una AIRA tradicional a la deducción estándar, el niño puede evitar los impuestos federales sobre la renta, sobre hasta $21,600 de ingreso. ¿Por qué 21,600? Porque se suma la deducción estándar del niño más la contribución al plan de retiro AIRA tradicional. Si opera su negocio como una corporación, aún puede beneficiarse al emplear a su niño, aunque usted y el niño tengan que pagar impuestos sobre la nómina. ¿Cuál es el beneficio? Que de alguna manera, de todos modos, ese salario que yo le pago a mi hijo es completamente deducible como un gasto operativo de mi empresa. Mi hijo recibe su salario
lo lleva a su formulario de impuestos, pero puede aportar a un plan de retiro que de alguna manera puede deducirlo como impuesto si este se tratara de un IRA tradicional, o de lo contrario puede aportar a un Roth IRA que es libre de impuestos al momento que lo retira. Ese sí no tendría que reportarlo en el formulario 1040 porque el Roth IRA no nos trae ningún beneficio en deducción fiscal. Si se está divorciando o casando, asegúrese de considerar el límite de la hipoteca disponible para los solteros que son copropietarios de viviendas, así como las reglas de pensión alimenticia posteriores a la TCJA. Tenga en mente el 30, perdón, tenga en mente el 31 de diciembre. Si se casa en esa fecha, no se le considera casado durante el año calendario y el estar casado afecta sus impuestos. Entonces, recordemos, antes del TCJA teníamos un límite de hipoteca de $1,000,000 por persona. Si yo tengo una propiedad con mi pareja, pero no estoy casado, entonces es $1,000,000 para cada uno si cada uno tenemos la casa como copropiedad. Si me caso, entonces el límite solamente sería 1,000,000 porque el matrimonio se considera una sola persona. Si la hipoteca la adquirí después del 2017, entonces ese millón se me reduce a $750,000 como límite de préstamo para la deducción de intereses. Pero si soy casado, entonces permanezco en los 750,000 y no obtengo el doble beneficio de $750,000 para cada uno de los copropietarios. Entonces, ¿cómo afecta eso? Pues afecta, por ejemplo, cuando voy al anexo A, e incluyo mi 1098 Mortgage Statement. Si me dice que ahí que el valor de la hipoteca es más de $1,000,000, no me va a permitir toda la deducción de los intereses pagados al mortgage, porque estoy sobre el límite. ¿Ok? Pero si hay dos copropietarios, entonces eso se convierte en 2,000,000 en lugar de 1 si fuera casado. Para saber con certeza, en efecto, en dólares, ¿tiene el matrimonio para usted positivo o negativo? Dependiendo cuáles son los ingresos de cada uno. Por eso es muy importante hacer declaraciones comparativas cuando ya se está casado o cuando no se ha casado. Si lo hago separado, si lo hago junto, cuál es la mejor estrategia, cuáles son los otros beneficios que puedo tomar sobre mis deducciones en el anexo A, aparte de lo que son los pagos de intereses a la hipoteca. Y bueno, por último, si está dando dinero a familiares y amigos en las circunstancias adecuadas, puede darles a estos destinatarios acciones en lugar de dinero, que ellos conviertan esas acciones en dinero, ¿ok? Y recuerde que hasta $18,000 son libres de impuestos. Usted regala las acciones, el familiar las vende, las convierte en dinero. Si son menos de $18,000, recuerde, fueron un regalo. Entonces, no hay impuesto de capital y hay dinero libre de impuestos. Entonces, estas fueron las estrategias del día de hoy. Espero que hayan aportado a su conocimiento. De cualquier manera, cualquier pregunta que tengan, pueden contactarme, Arcoiris Income Tax School, Educación 365 Mundo Fiscal. Pueden llamarme a la oficina, pueden mandarme un correo electrónico, pueden mandarme un texto por WhatsApp o por directamente mi teléfono celular. Siempre estoy para servirles. Que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga.